Buenas tardes. Nos encontramos en este momento con el doctor Parra, que pertenece al Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes. Él nos va a ayudar con una serie de preguntas e interrogantes que típicamente tenemos. Así que vamos a conocer al doctor. Doctor, cuéntenos de su experiencia, de sus especialidades y una presentación suya. Bueno, hola Jimena, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario y actualmente estoy en último semestre de la especialización de patología. ¿Cuál es su relación con la enfermedad celíaca? Bueno, desde hace alrededor de 3 años empecé con este cuento. Básicamente nos unimos los dos en un sueño que fue buscar la enfermedad. Yo no conocía mucho de la enfermedad, al igual que la gran mayoría de médicos. Nunca la hemos escuchado, la escuchamos en pregrado. Pero básicamente empecé a estudiar esta enfermedad como mi proyecto de grado de epidemiología, con unos muy buenos resultados que ahorita los charlaremos. Y desde hace 3 años he empezado desde lo más básico, a empezar desde que es la enfermedad, los síntomas, hasta la epidemiología, el tratamiento, etcétera. Entonces, desde hace 2 años he estado en un periodo de crecimiento de la enfermedad bastante amplio. Y ya con el grupo de enfermedades autoinmunes, en donde pues lidera el doctor Juan Manuel Anaya, que es médico reumatólogo y uno de los más grandes investigadores de Colombia, empezamos con esta idea de buscar celíacos en Colombia. Entonces de ahí hemos empezado como tal este viaje. Cuéntenos un poco más del Centro de Enfermedades Autoinmunes. Bueno, el Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes es liderado por el doctor Juan Manuel Anaya. Él es médico de acá de la Universidad del Rosario, reumatólogo en Francia, hizo su doctorado y postdoctorados en el exterior. Y él lidera a una serie de jóvenes emprendedores con una serie de propuestas, y en esas propuestas entré yo a empezar a estudiar qué es la enfermedad celíaca. Bien, entonces entremos un poco ya en tema de lo que es la enfermedad celíaca. Ya hemos comentado algunas cosas sobre los síntomas, pero pues queremos recibir información un poco más a nivel médico, de cuáles son, digamos, la descripción general de la enfermedad. Bueno, la enfermedad celíaca entra dentro de 2 grupos grandes, los pondría yo. El primero, en un grupo grande de enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es cuando tu propio organismo te ataca a ti. La enfermedad autoinmune más frecuente es la enfermedad tiroidea autoinmune, que es la que todos conocemos como hipotiroidismo, que muchos son autoinmunes y otros no. Es que tu propio cuerpo ataca a tu glándula, en este caso la glándula tiroides. Hay otras autoinmunes como la artritis reumatoidea, que ataca a las articulaciones, el lupus eritematoso sistémico, que te ataca por general todo el cuerpo, está la esclerodermia, que te ataca sobre la piel. Entonces entra dentro de ese grupo. Y la enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune, es decir, que ataca el intestino delgado de los pacientes. ¿Por qué lo divido en 2 grupos? Porque este es el grupo de pacientes con autoinmunidad, y otro gran grupo que se describió desde hace 4 años, que son las enfermedades relacionadas al gluten. Y dentro de las enfermedades relacionadas al gluten, como autoinmune entra la enfermedad celíaca. Hay otras 2 que se llaman ataxia del gluten y dermatitis herpetiforme. Pero no todos los que tengan intolerancia al gluten son celíacos. Esto es algo que hay que tenerlo en mente para todas las personas, porque uno puede ser alérgico al gluten sin tener enfermedad celíaca. Es decir, si yo como gluten me puede dar alergia, tanto en manifestación gastrointestinal o en piel, alergias, como cualquier otra alergia, pero no soy celíaco. Pero hay otras personas que sí son, que tienen la predisposición genética, que consumen gluten y sí son celíacos. O sea, esos serían los 2 grandes grupos de la enfermedad. Ya, perfecto. Y hablando específicamente de la enfermedad celíaca, ¿cuáles son esos síntomas que uno tiene que
que buscar o que puede darles indicios y sospechas de tener la enfermedad? Bueno, realmente solo el 50% de los pacientes con enfermedad celíaca tienen síntomas gastrointestinales. Llámese diarrea, vómito, dolor abdominal después de comer. Algunos pacientes dicen que se inflaron, que se sienten llenos. Solo es el 50%. El otro 50% se dividen en niñas que no han crecido, niñas que les llegó tarde su primer periodo, mujeres adultas que se les fue el periodo antes de lo normal, caídas del pelo, otros síntomas asociados, pero que pueden ser diversos, no es solo gastrointestinal. Pero el 50% por lo general tienen síntomas gastrointestinales y el más frecuente es diarrea. Y es una diarrea crónica, no es una diarrea de un día. ¿Listo? Ya. Entonces, se puede decir que esta diarrea o esta falta de posibilidad de absorber nutrientes trae también otro tipo de problemas. Claro que sí. Lo que sucede en el intestino delgado es que, bueno, el intestino delgado, para los que no saben, una de sus principales funciones es absorber nutrientes. ¿De qué vienen? De la comida. Esos nutrientes son proteínas, vitaminas, etc. Si uno tiene dañado ese lugar de absorción porque está ocasionando un proceso inflamatorio a este nivel, no va a poder absorber como lo hacen las demás personas. Por lo tanto, conlleva a síntomas asociados a la mala absorción. Llámese anemia deficiente de hierro, de vitamina B12, disminución de algunos electrolitos o proteínas, hipoalbuminemias, otro factor importante, disminución de cloro, potasio, sodio, etc. Entonces entraría como un síndrome de mala absorción en ese grupo grande, que no es el único, hay otras enfermedades que causan síndrome de mala absorción. Ok, perfecto. ¿Qué componente genético tiene esta enfermedad? Y si tiene relación con otro tipo de enfermedades autoinmunes. Bueno, las enfermedades autoinmunes, como lo hemos visto en el grupo de investigación, es una serie de enfermedades que comparten varios ítems. Uno, tiene un componente medioambiental y un componente genético. El medioambiental, en este caso, es el gluten, y es de las únicas enfermedades autoinmunes que sí se sabe el componente medioambiental, ¿sí? Y el medio genético es que uno tenga la predisposición de tener la enfermedad. Okay. Es decir, que uno tenga unos genes que en medicina y en genética se conocen como los genes HLA. En este caso, los pacientes con celíaca tienen HLA-DQ, que es algo poco más especializado, pero el componente genético sí es importante. ¿Qué otra relación tiene con las enfermedades autoinmunes? Y la respuesta es sí. Sí hay correlación. El doctor Anaya ya lleva más de 20 años observando algo que él ha denominado como autoinmunidad familiar. Es decir, si mi mamá tuvo artritis reumatoidea, yo tengo su hija, porque casi siempre es de mujeres, pero también hay hombres, o sea, su hijo o hija va a tener más riesgo de desarrollar la misma enfermedad autoinmune o otra enfermedad autoinmune. Entonces, por ejemplo, artritis reumatoide abuela, hija, lupus, y lo más probable es que de pronto su hija también tenga o la misma enfermedad lupus o otra enfermedad autoinmune. Doctor, una pregunta. Entonces, hablemos de la enfermedad celíaca y la posibilidad de encontrar otras enfermedades autoinmunes en estos mismos pacientes. Bueno, la enfermedad autoinmune más frecuente en los niños con enfermedad celíaca es la diabetes tipo 1, que es la diabetes de los niños. Hay que diferenciarla de la diabetes de los adultos. La diabetes de los niños es en población pediátrica y que requieren insulina. En los adultos ya es otro cuento. Sin embargo, en los pacientes adultos con celíaca también pueden tener otra enfermedad autoinmune como tiroiditis autoinmune. Bien. Hablemos del diagnóstico, doctor. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad celíaca? Bueno, según las últimas guías, el diagnóstico tiene que ser basado en síntomas, como les comenté anteriormente, son síntomas que no son muy claros. Una diarrea la puede tener
otra enfermedad. ¿Sí? Sí. Ese sería un punto. El otro punto sería tener positividad en marcadores serológicos, llámese transglutaminasa tisular o antiendomicio. Si se realizan los dos estudios es mucho mejor. Aunque cabe resaltar que si usted recibió tratamiento antigluten, le va a dar malos resultados. O sea, no le va a decir realmente si tiene o no los anticuerpos positivos. El otro criterio diagnóstico es tener el gen. El gen se hace por estudios genéticos, el gen HLA. Y la otra prueba es que usted duró un año sin consumir gluten y se le pasaron los síntomas. Ese es otro punto. Entonces el diagnóstico tiene que ser basado en eso. Esos son los síntomas que el médico puede evaluar. Y lo otro que puede evaluar ya con el patólogo es que hagan una biopsia de duodeno. Esto es importante que los gastroenterólogos lo conozcan, que tienen que ser mínimo 3 o 4 biopsias duodenales y que el patólogo lo vea y tenga signos de enfermedad celíaca. Entonces con esos 4 más el patología se hace el diagnóstico. Perfecto. O sea que usted no recomienda que las personas dejen de consumir gluten sin haberse hecho todos esos pasos que usted nos nombra. Si la sospecha clínica es muy alta, mi recomendación es no suspender el gluten, realizar el examen, si es positivo, quitarse el gluten, pero si el paciente siente que consumiendo gluten se le empeora algunos síntomas, a pesar de no ser celíaco, puede ser una alergia al gluten, yo recomiendo retirar el gluten a esos pacientes. Cada uno conoce qué le hace daño y a esos pacientes le hace daño el gluten. Es como si una persona es alérgica a la picadura de insectos o a otro alimento. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona con enfermedad celíaca pero que sin embargo no hace la dieta? Porque probablemente los síntomas que tiene no le incomodan. Sin hacer esa dieta, ¿qué repercusiones tiene en su salud? Primero, va a empeorar los síntomas. A lo largo del tiempo pueden asociarse otros síntomas que no tenía al principio. Por ejemplo, si usted tenía diarrea y no le incomoda la diarrea, pero siguió consumiendo gluten, puede tener anemia, síntomas de mala absorción, puede tener hiperbilinemia, alteraciones electrolíticas. Y en algunos casos que no es tan frecuente, del 1 al 5%, algunos libros lo dicen, puede desarrollar cáncer. Cáncer me refiero al tipo de linfoma asociado al gluten, no el cáncer que conocemos por lo general que es el adenocarcinoma, sino que es un tipo de linfoma asociado a la enfermedad celíaca. Eso sería lo más grave que le podría pasar a los pacientes si no suspenden el gluten. Bueno, doctor, pensando en las personas que están viendo este video y que están participando de este curso, ¿qué recomendaciones finales les hace usted a estos enfermos celíacos en cuanto al cuidado de su salud? Bueno, primero, que saber si son realmente celíacos o no, porque pueden andar por la calle sin tener un diagnóstico certero, y los celíacos pueden desarrollar otras enfermedades asociadas a su patología de base. Por lo tanto es importante que realmente sepan si tienen o no una enfermedad con un diagnóstico adecuado realizado por una persona experta. Segundo, realizar controles de rutina con el gastroenterólogo, tanto estudios serológicos, es decir, de sangre, estudios endoscópicos, estudios colonoscópicos y de síntomas. Y si usted es celíaco diagnosticado, lo más importante de todo es la dieta. Hay que continuar con la dieta, aprender todos los cuidados que tú muy bien le has enseñado a estos pacientes. Esas serían mis recomendaciones para su paciente y para su familia. También le daría recomendaciones. Uno, que le ayuden que le den un entorno familiar, porque realmente no estamos acostumbrados en Colombia a vivir en un medio con pacientes celíacos. Y la segunda es saber que si usted es celíaco, en su familia también pueden haber celíacos o pacientes con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, mi recomendación a sus familiares sería control regular con el médico. Si ustedes tienen un médico de confianza, explicarle al médico de confianza
su miedo hacia la enfermedad celíaca, que el médico conozca de la enfermedad y conozca los riesgos tanto del paciente como de sus familiares. Perfecto. Bueno, doctor, pues le quiero agradecer muchísimo su participación. Le quiero comentar que una actividad que tenemos es resolver algunas dudas que nos puedan plantear a través de nuestro curso. Entonces, estaremos comentándole algunas dudas adicionales de temas médicos para colaborar con estas personas que están participando en el curso. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien.